Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos precisamente en el capítulo número 17, donde habíamos pasado un devocional, el Dios no conocido. Habíamos dicho que el apóstol Pablo, después del alboroto que sucede allí, él pasa a Berea con los hermanos, y luego que los judíos alborotaron en la ciudad de Tesalónica, hicieron que ellos huyeran a Berea. Entonces también pasaron a Berea y ellos tuvieron entonces que llevar a Pablo a Atenas mientras esperaban los otros discípulos. Entonces habíamos visto que Pablo llega en una ciudad donde está llena de templos. El apóstol no buscó una confrontación intelectual, sino que expuso un mensaje espiritual. Mostró que detrás de la multiplicidad de dioses existe un vacío en el corazón del hombre porque no conoce al verdadero Dios. En Cristo, el Dios no conocido se ha dado a conocer plenamente. No como un concepto filosófico, sino como una persona viva que salva, juzga y da vida eterna. Hoy la humanidad continúa, habíamos dicho, levantando falsos dioses no conocidos, como la tecnología, el dinero, el poder al conocimiento, pero la necesidad espiritual sigue siendo la misma. El hombre moderno, al igual que el ateniense, busca lo nuevo, lo novedoso, pero siempre hallando lo mismo. Habíamos leído esa poderosa palabra de Salomón, que dice que no hay nada nuevo debajo del sol. El hombre lo que hace es transformar la creación de Dios, darle una figura, un modelo, por poner algo, un objeto más bonito, reluciente, y ponerlo a la venta. La predicación apostólica nos recuerda que el evangelio no se acomoda a los sistemas mundanos, sino que más bien los sacude. Atenas necesitaba oír al Creador. Aunque ellos tenían templos de piedra y pensaban que los dioses habitaban ahí, el Dios del cielo, su creación, es el estrado de sus pies. Ahora, ¿cómo ellos iban a llegar a conocer al Dios vivo y verdadero? Con unos corazones regenerados por el Espíritu? Es lo que le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos allá cuando recibieron el Espíritu Santo, que iban a recibir el poder para que también otros fuesen transformados. Ahora, la predicación apostólica nos recuerda que el evangelio no se acomoda entonces a estos sistemas. El corazón es el lugar de adoración y es el lugar de habitación de nuestro Dios, pero tiene que ser transformado. El Dios no conocido es revelado, es en Cristo, y solo el hombre encuentra vida, propósito y sabiduría en él. Hoy vamos a ver el devocional, un día de juicio. Por eso que es importante, el apóstol Pablo le va a declarar a los atenienses que hay un día donde Dios juzgará a este mundo, y eso lo dice Hechos 17, vamos a leerlo del verso 27 en adelante hasta el 34. Fíjese, después de haberle el apóstol Pablo aclarado el Dios vivo y verdadero y que ellos estaban equivocados, le va a hablar lo que es consistente a este Dios. Dice así la letra, en el poderoso nombre de Jesús: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, porque algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Es importante este mensaje que el apóstol Pablo le está dando acá a los atenienses, que ellos piensan que los templecillos de Diana, las imágenes de piedra que vemos hoy, las estatuas, las esculturas, los cuadros, vienen de la imaginación de los hombres, porque verdaderamente el hombre no ha visto a Dios, como dice la Escritura. Ningún hombre ha visto a Dios, pero se lo imagina. Entonces Dios no está en la imaginación del hombre. Dios se ha revelado por medio de Jesucristo y por medio de su palabra. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto
en estos tiempos la ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ¿qué te oiremos acerca de esto otra vez? Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Entonces en el devocional anterior vemos cómo el apóstol Pablo se encuentra en medio del Areópago, en una ciudad profundamente religiosa pero espiritualmente ciega. Un discurso que el apóstol Pablo da, que le había presentado al Dios creador soberano, no como se lo presentaba a los judíos, sino como el Dios que hizo los cielos y la tierra. Habíamos leído unos salmos donde los salmistas aclaran verdaderamente a través de su palabra cómo Dios hizo los cielos, la tierra, cómo la tierra verdaderamente inteligentemente funciona, porque ha sido hecha por un creador que conoce todas las cosas y que es inteligente. Entonces Pablo había mostrado también el origen de la humanidad, que por una sola sangre, un solo linaje, Dios ha hecho todos los hombres. Dios es el Dios de todos los hombres, de todas las religiones y de todos los sistemas que nosotros vemos aquí abajo, derribando así el orgullo racional, racial o racista. Ahora el apóstol continúa el mensaje mostrando el propósito final de la revelación, que los hombres busquen a Dios. Entonces ese es el propósito, porque el hombre está desviado, pero todas las cosas que están creadas y lo que Dios ha hecho es para que lo encuentren a Él, haya esa reconciliación. Ahora dice: el tiempo de la ignorancia religiosa ha sido reemplazado por una nueva dispensación, la dispensación de la gracia y el juicio de Dios en Cristo Jesús. Aunque estamos en la dispensación de la gracia, Dios es un Dios de amor, pero Dios va a juzgar a todos aquellos que rechazan a su Hijo, rechazan la salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta transmisión marca un punto doctrinal clave en el libro de los Hechos. Dios no solo revela su amor en su cruz, sino que establecerá un día de juicio que se vincula directamente con la resurrección de Cristo, porque el Cristo resucitado es la evidencia de juicio ya ha sido determinado y la justicia divina será manifestada plenamente con Él. Así que el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre y rechaza también al Espíritu Santo. Jesucristo lo dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que me niega, yo también lo negaré. Así que en este contexto Pablo se dirige a un auditorio compuesto por epicúreos, estoicos, filósofos que negaban la intervención divina en la historia y se burlaban de la resurrección de los muertos. No obstante, Pablo anuncia que este mismo hecho que ellos rechazan, ahí está basado el juicio espiritual y el juicio universal. ¿Por qué? Porque los hombres han dado testimonio de que juzgaron a Cristo, a su Hijo, pero también Dios los va a juzgar a ellos. Entonces este pasaje verdaderamente vamos a conectarlo con el libro de Isaías 26, donde anuncia la resurrección de los muertos como parte del juicio y la redención final. El libro de Isaías es un libro que nos muestra muy claro y contundentemente el plan de Dios. Entonces allí se anuncia una resurrección, un juicio final. En los Salmos también se habla de esta palabra. Entonces, el propósito divino para que busquen a Dios. Entonces, estamos acá donde hemos titulado este devocional que los encontramos en el libro de los Hechos, capítulo número 17, un día de juicio. Pero también el propósito divino para que busquen a Dios. Dice el apóstol Pablo, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él dice
en esa palabra buscar, que implica una búsqueda activa, un anhelo de conocer y experimentar a Dios. No se trata de un conocimiento meramente intelectual, sino de un acercamiento relacional y espiritual con Dios. No se trata nada más de que conozco a Dios o religiosamente tengo a Dios, sino que de conocer a Dios en espíritu y en verdad, y una familiaridad de yo, no por el testimonio mío, ni por mi intelecto, ni por mi conocimiento, sino como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 8, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la palabra, entonces ya no es por el intelecto, sino es por la revelación de Dios, cómo Dios me ha hecho ver y entender y me revela. Es una revelación espiritual que el hombre no la puede entender, ni la puede tampoco proporcionar de sí mismo, de su propio corazón. No la puede realizar él, ni con un evento, ni con pasos, ni con método. La tiene que entender es por la fe, creyendo que está muerta en delitos y pecados, y que todas las cosas que están hechas han sido hechas por nuestro Dios, y que Dios es real. Por lo que dice Hebreo, el que cree en Dios es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de los que creen en Él. Pablo enseña que la creación, la historia y la providencia divina han sido diseñadas con un propósito redentor, que el hombre conozca su dependencia de Dios. Vamos a ver cómo el Salmo 14, verso 2 expresa esto. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Fíjese, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El pecado, sin embargo, oscureció esa búsqueda, convirtiéndola en idolatría. O sea, el hombre está palpando a su manera, buscando a Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso que el apóstol Pablo se lo recalca a ellos. Ustedes están palpando a ver si buscan a Dios, como un hombre que entra en un cuarto oscuro y no ve el interruptor, y entonces empieza a palpar las paredes a ver dónde está el interruptor para prender la luz. Bueno, pero quien le enciende esa luz al hombre en su mente y en su corazón precisamente es Cristo. Cristo es que Dios ha enviado para que el hombre entienda que Dios no está lejos, y que Cristo se encarna precisamente para habitar dentro de la humanidad, dentro de nosotros los hombres, para que entendamos verdaderamente quién es Dios y muestra su amor. Por eso que nuestro Señor Jesucristo dice que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Un mandamiento nuevo le doy, porque Dios no había venido en un cuerpo humano y se había relacionado directamente y le había enseñado directamente a los seres humanos cómo amarse. Pero ahora es algo nuevo, porque Cristo se encarna y en su propia personalidad nos enseña cómo debemos amar a Dios. Dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, halladle entre tanto que está cercano. Jeremías 29, verso 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El propósito de Dios en esta historia humana no es el progreso materialista nada más, sino el reencuentro con su Creador, porque no podemos amar la creación sin amar al Creador. Nosotros, bien claro, queremos, cuidamos lo que tenemos, lo conservamos, trabajamos para que lo que nosotros tenemos lo mantengamos, pero verdaderamente toda la economía que nosotros tenemos a nuestro alrededor, verdaderamente Dios nos la ha dado para que nosotros seamos agradecidos y reconozcamos que viene de Dios, del Dios vivo y verdadero, y que por su amor nos ha dado todas las cosas que nosotros vemos hoy día. Entonces, esta segunda parte, el llamado al arrepentimiento universal. El llamado al arrepentimiento universal. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Fíjese que no es a un grupito,
No es a una nación nada más, no es a los judíos nada más, es a todos los hombres, porque el apóstol Pablo viene de la nación de Israel y precisamente Jesucristo trató con él para que él se arrepintiera, siendo de su propia nación y habiendo él escuchado y vivido la experiencia del Cristo dentro de su nación. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, que el hombre ignora cómo es Dios, cómo se debe adorar y buscar a Dios y cómo lo debemos encontrar, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. ¿Por qué el arrepentimiento? ¿Y por qué la frase pasado por alto, que significa intervenir de una manera inmediata, ahora? Manda la paciencia divina que en los años pasados ha estado ahí Dios esperando que el hombre se arrepienta y pueda haber esa comunión, y la trae es nuestro Señor Jesucristo, quien es el mediador, habiendo pasado por alto la ignorancia. Ahora el hombre está claro. Cristo ha traído un mensaje claro y sencillo. Dios toleró la idolatría de las naciones en la antigüedad antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora hay un mandato imperativo, el arrepentimiento. Y lo habíamos dejado acá en esta interrogante. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Porque tiene que haber una reconciliación, una declaración de amistad y reconciliación entre Dios y el hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo y su mensaje que nos ilumina. El arrepentimiento, como lo conocemos como la palabra metanoia, no es un cambio nada más de conducta, sino de mente, una transformación interior espiritual que reconoce el señorío de nuestro Señor Jesucristo, pero también ese puente, ese mediador que nos da a nosotros la posibilidad de ser hijos de Dios y comunicarnos con nuestro Padre. En este contexto, Pablo declara el fin de la ignorancia religiosa, tanto entre los judíos como entre los gentiles. Ya no como aquella mujer que tuvo la discusión con nuestro Señor Jesucristo, donde Jesucristo le dijo: mujer, ni en este monte ni allá en el templo en Jerusalén adorarán al Padre. No, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No con rituales materialistas o psicológicos o filosóficos, no, sino en espíritu y en verdad, ya bien sea en cualquier lugar, con instrumento o sin instrumento, porque el apóstol Pablo dice ahora en Romanos que nuestra vida es un culto racional, con la razón, con la mente, con el conocimiento. Isaías dice bien claro en el capítulo número 45, verso 22, mirá a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay Dios fuera de mí, dice el Señor. No hay otro Dios, yo soy Dios y no hay más dioses. Entonces, fíjense cómo estaban pues desde antemano, ya Dios lo había dicho por medio de Isaías, antes que el apóstol Pablo llegara ahí a Atenas, ya Dios por medio de Isaías, unos 800 años antes, 700 años antes, Dios había dicho que no hay otro Dios, que hay un solo Dios. Entonces el apóstol Pablo es el instrumento, como lo dijo también Sofonías en el capítulo número 2, que es parte de ese remanente que va a abrir los ojos a aquellos que están muertos en delitos y pecados, que están a ciega, en tiniebla. El Salmo 96, verso 9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. No es un grupito de personas, no es un lugar específico. El conocimiento de Dios, dice Isaías, va a llenar toda la tierra. Y dice así: decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Eso es apuntando a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Juzgará a los pueblos en justicia, porque la justicia de Dios se revela en Cristo Jesús, para fe, para salvación, pero también para juicio.
El mensaje de arrepentimiento une a todas las naciones bajo un solo llamado divino, un solo motivo: buscar a Dios, encontrar a Dios por medio del arrepentimiento y la luz del Evangelio. El Evangelio no es una opción cultural, es un mandato de Dios al arrepentimiento. No es un mensaje religioso ni psicológico, es un mensaje que llega a la mente y al corazón del hombre para desenmascarar su vida religiosa y su vida enmarcada de pecado y de maldad. Tiene que haber un arrepentimiento porque hubo una rebelión en el huerto del Edén y el hombre está muerto en delitos y pecados. Ahora el apóstol Pablo señala el varón designado para juzgar con justicia. En Hechos 17, verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios no está juzgando como un juez que pretende hacer lo que él quiere cuando él le venga en gana y porque él lo quiera hacer. No, sino porque hay una injusticia dentro del hombre, la rebelión. Dios creó al hombre y el hombre se ha rebelado contra él. Dice, por aquel varón a quien designó. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que el Padre lo ha escogido a él y lo ha enviado. Ahora dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces la fe viene y se posiciona con poder. Y entonces vemos cuál es el fundamento de nuestra fe: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, que no es cualquier humano, que dio un mensaje, pero que también dio una demostración de poder y de autoridad sobre la muerte, que es el castigo que le viene al hombre por causa de su pecado y de su maldad. No comas de ese árbol, Adán, porque de cierto que cuando de él comieres morirás. Entonces el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 6, el verso 24 dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso que Jesucristo vino a la cruz del Calvario para morir por nosotros y nosotros entonces quedar absuelto de ese juicio, de esa condenación eterna. Aquí se encuentra el corazón, la doctrina esencial. El corazón de esta doctrina: Cristo resucitado, el juez designado por el Padre. La expresión ha establecido un día alude a un tiempo futuro determinado por Dios, conocido como el día del juicio. Aunque dice el libro de Hebreos bien claro en el capítulo número 9, verso 27, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aún así, Dios también ha decretado un juicio final, no solamente para el hombre, sino también para la infección que el pecado ha causado en la creación de Dios por causa de la maldad y la rebelión del hombre. Acuérdese que el hombre, por causa de su pecado, Dios maldijo la creación, Dios maldijo la tierra. Ahora, no se trata nada más de una fecha humana, sino de un momento divinamente fijado por Dios, donde Él traerá justicia revelada plenamente en Cristo al varón designado. Un varón designado remite esta palabra al Hijo de Dios, revelado también en Daniel capítulo número 7, verso 13, conocido como el Hijo del Hombre, el que recibe dominio y gloria eterna. La resurrección no solamente es una victoria sobre la muerte, sino que lo acredita, le da una acreditación divina con autoridad, con poder judicial para juzgar todo lo que está infectado con el pecado. Es por eso que el apóstol Pablo trae un mensaje urgente, que hay que arrepentirse. Isaías 26, verso 19, que lo habíamos hablado, dice así: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Esta es palabra de Isaías. Isaías fue quien profetizó que la Virgen concebiría y daría a luz un niño, y que ese niño, como dice Isaías capítulo número 11, vendría del vástago de Isaí, o sea, de la casa de la familia de David. Y David fue quien se le dio el pacto davídico, y por medio del linaje de David vino José y María. Dios cumplió su palabra. Y la palabra se hizo una realidad, y se le dijo que ese hijo que vendría de su linaje sería el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Por eso es que está establecido en esos dos pensamientos, porque viene del linaje del hombre, pero es el Hijo de Dios, quien vendría
a traernos la libertad y la palabra de fe y de justicia por medio de su resurrección. Entonces dice, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará sus muertos. Es una palabra del Señor. Isaías 26, una palabra futura, escatológica, a final de los tiempos, cuando Jesucristo se revele. Pero ¿qué van a hacer aquellos que lo han rechazado y que quieren vivir a su manera religiosamente? El apóstol Pablo en Primera de Corintios luego toma esta palabra y lo dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Hoy nosotros que hemos conocido a Cristo, que éramos enemigos, doblamos nuestra rodilla y nos ponemos a los estrados del pie de nuestro Señor Jesucristo para alabarle, honrarle. Pero todos aquellos que lo rechacen, un día también, como le dice nuestro amado apóstol Pablo en Filipenses, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora, no obstante, es triste que en aquel tiempo vaya la persona a reconocer a nuestro Señor Jesucristo, pero como su juez y su castigador. Hoy te estamos pregonando este mensaje, te estamos predicando esta palabra para que tú lo conozcas como tu Señor, como tu Dios, como tu Salvador. El apóstol Pablo, Primera de Corintios, capítulo número 15, versos 24 y 26. Luego el fin. No espere que llegue el fin de la tierra o el fin de tu vida, porque no obstante que no haya llegado el fin de este mundo, el fin de esta tierra, si bien es cierto, hay un dicho por los viejos del campo que dicen: el mundo se acaba para el que se muere. Y esa es una gran verdad. ¿Dónde están todas las generaciones que han vivido? Se han muerto, pero han sido todos juzgados. Aquellos que se han muerto sin Cristo han ido a la condenación eterna. Entonces va a haber un tiempo donde el apóstol Pablo dice: cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces la resurrección no es solamente un consuelo para los creyentes, sino una advertencia para los incrédulos. Es la prueba irrefutable de que habrá una justicia final. Ahora, el efecto del mensaje, el remanente y el que creen. Ahora, amado hermano y amigo, si tú estás escuchando este mensaje es porque Dios ha permitido que llegue delante de tus oídos, llegue delante de tu corazón. Dice Hechos 17, 32, 34. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. En otro tiempo el mensaje del evangelio divide a la humanidad. Algunos se burlan, otros posponen la decisión, pero un remanente cree. Hay personas que en el tiempo de Jesucristo le dijeron, como aquel joven: Señor, espera que yo entierre a mi padre. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, porque tú eres un muerto en delitos y pecados, y tus familiares también están muertos en delitos y pecados. Entonces el Señor lo invita que lo siga a Él, porque Él es quien le va a dar vida, a Él y a su familia. ¿Se acuerdan del carcelero? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Los apóstoles entendieron esto cuando el Señor Jesucristo llamaba a un familiar de esa casa y le dijo a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. El término remanente evoca la promesa profética de Sofonía: y dejará en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en Jehová. Este remanente es el que responde al llamado del Espíritu Santo. Los que reconocen que Cristo Jesús no solamente es el Salvador, sino también es un juez. Es el juez, por eso que también es el Salvador. La fe de Dionisio y Dámaris representan la primicia de la semilla de la iglesia que está en medio de los filósofos en Grecia, y cumpliéndose así el alcance universal que nuestro Señor Jesucristo le da a sus apóstoles, que esto llegaría hasta lo último de la tierra y que los corazones serían alcanzados en medio de la gran idolatría y filosofía. Dios rompe las cadenas, ilumina las mentes y los corazones de aquellos que están preparados para decirle sí a Él.
y doblar sus rodillas. El Salmo 9, verso 7. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Así que este es un mensaje, como tú ves las películas, cuando el castillo se está quemando y la gente viene corriendo para librarse de aquel fuego y van caminando por el puente de madera que se va rompiendo. No obstante, la lava de aquel castillo y aquel dragón que lo va siguiendo se va destruyendo todo, pero hay algo y el príncipe que lo salva a la gente que está dentro y a la princesa. Bueno, ese príncipe es Jesucristo, quien te quiere librar del fuego que vendrá, del juicio que vendrá, porque Dios juzgará a los pueblos con rectitud. Salmo 9, versos 7 al 8. Pero Jehová permanecerá para siempre. Dios no va a cambiar, ni nadie lo va a remover de su trono. Y dice, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. No todos reciben el mensaje, pero el poder de Dios se manifiesta en los pocos que creen. Tenga Dios pues misericordia que tú seas entre esos pocos y que tu corazón abierto haya entendido y verdaderamente comprendido el mensaje de la palabra, que Dios está en su trono y que nadie lo va a mover de su trono. Entonces el Espíritu Santo trae verdaderamente un mensaje donde el reino de Dios ha llegado aquí a la tierra por medio de sus hijos y lo establecen con juicio y con justicia, y los que lo escuchan no tendrán excusa, como lo dijo el apóstol Pablo a los romanos. No hay excusa, el hombre ve la creación. Así que el mensaje del apóstol Pablo en el Areópago trasciende los siglos. El anuncio de un día de juicio no es solamente una amenaza para una civilización que estaba muerta en delitos y pecados buscando a Dios en templos hechos de mano, porque se ve la misma situación hoy, sino que es una manifestación de justicia, juicio, misericordia divina. El mismo Cristo que se levantó de entre los muertos como juez para los vivos y los muertos, como dice también Hechos, capítulo número 10, verso 42, cuando el apóstol Pedro le está hablando a la gente en la casa de Cornelio. Ahora, su juicio no será arbitrario, sino conforme a su verdad. Isaías 13 y 14 había hablado y profetizado acerca sobre la caída de Babilonia, la soberbia de Lucifer, figura de la arrogancia humana que se endiosa. El hombre que busca exaltarse a sí mismo repite el error de Nabucodonosor cuando dijo en Daniel 4:30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Igualmente lo decía el rey de Babilonia en los tiempos del profeta Isaías. Pero Dios juzga, castiga, pero también trae el mensaje de salvación y de reconciliación, porque el mismo Nabucodonosor fue quien dijo, ahora reconozco que el Altísimo gobierna y que los hombres para él son como nada, y él es quien quita rey y coloca rey. Así como Babilonia fue símbolo del sistema religioso, comercial y político opuesto a Dios, el mensaje de Pablo es el mismo principio que confronta la idolatría intelectual, la autosuficiencia y la falsa sabiduría del mundo. Esto está claro, los gobiernos pasan, la tecnología pasa, el cambio climático pasa, todo el discurso político de los hombres pasan, la prosperidad humana, el esfuerzo, el trabajo también pasa, no hay nada nuevo debajo del sol, y dice también la Escritura, todo tiene su tiempo, pero ¿dónde queda el hombre? ¿Dónde queda el hombre? El Evangelio establece que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2 del verso 10 al 11. El juicio que Pablo anuncia no es solamente futuro, comenzó ya en la cruz, donde el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Juan 12:31. Cristo lo dijo, el príncipe de este mundo ha sido juzgado y el mundo ha sido juzgado. Y eso lo hemos leído también acá en otros capítulos, en Isaías capítulo número 13 y 14. Dios trae un juicio a las naciones, un juicio espiritual que es invisible para el hombre, pero cuando se muera, esperemos que no te caiga como un balde de agua fría, porque ya se ha sido anunciado, se ha sido proclamado y te ha sido advertido. Aunque la consumación final no ha llegado,
la revelación final de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y el término de todo, que Dios acabe todas las cosas y las haga nuevo. El Espíritu Santo hoy llama a todos los hombres al arrepentimiento, a buscar a Dios porque no está lejos. Dios está en medio de nosotros. Hay una esperanza que se resume en Isaías 26, verso 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Es por eso que vienen los juicios a este mundo, esta tierra, para que vean y entiendan que hay un Dios que juzga con justicia. Y vamos a repetir este versículo, Isaías 26, verso 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y entre tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden con justicia. Hay justicia. Entonces Dios se revela para que el hombre lo busque. La ignorancia ha terminado. El llamado al arrepentimiento es universal. Cristo resucitado es el varón resignado por Dios, lo designa para juzgar con justicia. El mensaje produce división, pero siempre queda un remanente fiel. Aquellos que confiesan, entienden que están muertos en delitos y pecados y que el juicio comenzó ya. Que si el hombre se muere, va a la condenación, pero que si se arrepiente, va a la salvación y a la comunión con Dios eternamente y para siempre. Es por eso que Jesucristo dijo, aquí hay dos caminos. El camino ancho y el camino angosto. ¿En qué camino estás tú y has preferido seguir y andar? ¿En el camino de Cristo, tu propio camino o el mundo que se lo ha establecido? Quiera Dios que este mensaje toque tu mente, toque tu corazón, te alumbre y te des de cuenta que el juicio está cercano, pero que la salvación también está cercano, que Dios no está lejos, es el creador de todas las cosas, es quien nos alimenta, nos da la lluvia, nos da la fuerza, nos da la familia, nos da todas las cosas para que nosotros la disfrutemos, no para que la idolatremos, ni nos esclavicen, sino para que verdaderamente andemos en libertad, en amor, gozándonos todas las cosas porque hay un creador que nos ha dado y que no seamos malagradecidos y que reconozcamos que tenemos que arrepentirnos porque nos hemos rebelado contra Él. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra, Señor mío amado, que no solamente la hemos leído, la hemos expuesto, y aquellos que te conocemos, mi Dios amado, la hemos degustado, Padre amado, con gozo, con alegría, con poder y con autoridad la hemos predicado, porque sabemos, como lo dijo nuestro siervo, amado hermano Isaías, nuestro profeta, que no volverá vacía, porque a su tiempo tú harás conforme a tu propósito, conforme a la cual tú la has enviado, Padre amado, para así ablandar aquellos corazones duros de piedra, Señor, y convertirlos en corazones de carne, corazones que estén dispuestos, mi Dios amado, a reconocer su condición de pecado y de maldad. Arrepentimiento llegaría a ellos por medio de esta palabra. Tú lo profetizaste, Señor. Así como tú abriste el corazón de aquel Agropagita y de aquella mujer Damari, también, Señor, te pedimos que tú abras la mente y el corazón de aquellos que han escuchado esta palabra, Señor. Que las tinieblas y las cadenas, Señor mío amado, se disipen. Y que tu palabra pueda entrar y hacer el efecto, Señor mío amado, por la cual hoy en este momento tú has permitido que llegue a los corazones y a las mentes, Señor mío amado. Porque no viene de nosotros. Tu apóstol Pablo lo dijo bien claro en 2 de Corintios capítulo 4 verso 7, que simplemente nosotros somos vasos de barro, en el cual, Señor, la excelencia del poder es tuyo y no de nosotros, porque también nosotros estamos muertos en delitos y pecados. ¿Y quiénes somos nosotros, Señor, para acusar a los demás? Cuando nosotros también estábamos, Señor, mi Dios amado, en el mundo, ciegos, Señor, también adorando lo que no era Dios, adorando, Señor, mi Dios amado, lo que nos venía a la imagen de nuestra mente y de nuestro corazón, y guiados también por aquellos que se hacen su propio sistema de adoración y religión, y aquellos, Señor, mi Dios amado, que están muertos en delitos y pecados haciendo maldad ciego. De allí tú nos sacaste. Por eso que hoy, Señor, mi Dios amado, tu palabra dice: amad a vuestros enemigos, a los que os persiguen, a los que os tragan, a los que se burlan de ustedes. Y orar por ellos, pedirle, Señor, que tú le abras los ojos y el entendimiento por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y tus santos profetas y apóstoles, Señor, que tú nos dejaste, Señor, para que hoy día nosotros seamos alumbrados, Señor, y tu justicia venga a nuestra mente, a nuestro corazón, y nos dé, Señor, ese
pequeño, Señor mi Dios amado, toque de luz para que nosotros, mi Dios amado, podamos reconocerte como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque un día tú juzgarás este mundo, Padre. Por eso te pedimos, Señor, que en tu misericordia tú, Señor, hagas la obra en la mente y en el corazón, Padre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, también le comentamos que estamos por este espacio Oasis de Bendición en el canal de YouTube, en el canal también de TikTok y también en Facebook como Wilmer Rodríguez, para que compartas este mensaje con amigos, familiares, para que el evangelio siga expandiéndose hasta lo último de la tierra. Dios les bendiga, Dios les guarde.